Hola, buenos días a todos y feliz Día de la Madre a todas las madres acá que están mirando hoy. Y hoy, obviamente, estamos celebrando el Día de la Madre, pero también vamos a seguir en nuestra serie del mes que es Edificaré mis relaciones. Pero hoy vamos a estar hablando de la Madre Piadosa, obviamente hablando de una relación de la mamá con sus hijos y también con su esposo, también con los demás. Pero vamos a estar en segundo de Timoteo 1, versículo 1 al 7, y para el pasaje hoy en la mañana. Dice acá en 2 Timoteo 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hablando de las lágrimas de su amado hijo, su amado discípulo en el ministerio, Timoteo. Pablo hablando de Timoteo. Versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, una fe verdadera que hay en ti. Hablando de Pablo en la fe de Timoteo. Pero acá dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Timoteo no era la primera persona de su familia para aceptar a Cristo y para vivir una vida piadosa, pero también su abuela y también su mamá. Y entonces ellas eran judías, pero su papá de sangre no era judío, era un griego, según la Biblia. Entonces, él estaba, es como más porque Pablo estaba llamándole su amado hijo, porque no tenía un papá que estaba según la fe. Pero sí, su mamá y su abuela sí eran según la fe. Entonces, las madres son importantes no solo para la familia, sino también para la sociedad. Entonces, gracias a Dios por las mamás y las abuelas también que son fieles a Dios, porque pueden ayudar a sus familias también, a los demás, a todo el pueblo. Y independientemente de los desafíos que hay enfrentado en tu relación con tu madre, mientras crecía, Dios desempeñó un papel esencial en tu vida. Incluso en las Escrituras encontramos todo tipo de madres y muchas de ellas muestran valiosas características de la piedad. La piedad es como Dios en su carácter, en quién es Dios. Timoteo tenía una madre y una abuela piadosas que lo influenciaron tanto que siguió sus pasos de fe. Entonces, gracias a Dios por su ejemplo en su vida. Entonces, vamos a hablar de unas características de una madre piadosa. Las madres se caracterizan de muchas maneras diferentes en función de la belleza externa, la riqueza o los logros, pero la cualidad más importante es que una madre es la piedad, es una madre piadosa. Eso no significa perfección, pero ella tiene una cualidad que sirve como un modelo importante para sus hijos. Ninguna mujer expresará completamente cada una de estas características, pero la madre piadosa ideal es aquella que está creciendo
de todas estas maneras. Entonces, número 1, la primera característica de una madre piadosa es una madre piadosa ora y lee la palabra. Esa no es una práctica ocasional, pero se ha convertido en el hábito de su vida. Entonces es una parte de su vida. Ella cree en las escrituras y sabe que sus instrucciones le ayudarán a convertirse a una mujer, a una mejor esposa y madre piadosa. De hecho, la oración de la lectura de la Biblia afecta en cada área de su vida, como se maneja y cómo trabaja. Su conversación, carácter y conducta están enraizados en la palabra de Dios, y sus hijos son un reflejo de eso. Y Lucas 8:21 dice, él entonces respondió, les dijo, mi madre, aquí Jesús hablando de su madre María, mi madre, mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces hablando de la madre, ¿no? Entonces es una persona que hace la voluntad de Dios y están escuchando y también son hacedores de la palabra de Dios. Ella es una madre que ha aprendido a confiar en Dios para cada necesidad en su vida, debido a que está orando, leyendo y meditando en las Escrituras, llega a conocer y confiar en las promesas de Dios. Ella confía en que Él satisfará y sus necesidades, sean físicas, materiales o emocionales. Entonces, en Jesús también yo, como un padre, como un creyente, Él puede cumplirme de todo. También una madre no debe confiar en otras personas, incluso su marido o sus niños, para cumplir todas sus necesidades. Entonces, solo en Jesucristo podemos cumplir nuestras necesidades. En lugar de centrarse en lo que le falta, ella habla de la suficiencia de Dios en su vida, agradece si Él proveerá mucho o poco. Entonces, esa mujer está confiando 100% en Jesucristo. La segunda característica es una madre piadosa, es generosa. Incluso si tiene poco de compartir, lo ofrece voluntariamente a otros. Entonces, he estado en varias casas acá en Chile y en otras partes del mundo, y me siento muy afortunado cuando hay una mamá humilde que está ofreciendo su comida o está ofreciendo parte de su casa para acomodarme. Entonces puede ser una madre piadosa y generosa en la vida. A veces su generosidad viene en forma de aliento, también puede estar animando. Su deseo es ofrecer palabras que construyen a otros en lugar de derribarlos. Entonces, es una mamá optimista, no es una mamá pesimista. Entonces, no, como Dios no es negativo. Entonces, si quiere ser una madre piadosa o una persona piadosa, debe ser optimista también. Su ejemplo de generosidad hacia su familia y hacia los demás establece un patrón para que sus hijos sigan sus pasos también. Entonces, es un ejemplo. Ella está modelando un ejemplo como Jesús hizo por nosotros. Nos dio su ejemplo para amar y para vivir y caminar en nuestra vida espiritual. Si eres una madre quejumbrosa, tus niños probablemente serán quejumbrosos también. Depende de tu actitud. Depende en cómo se porta. Si eres una madre generosa, tus niños probablemente serán generosos también, gracias a Dios, a través de tu ejemplo. En 1 de Reyes 3:26
no, 3, 25 al 26, dice la Biblia, enseguida el rey dijo, partid. Aquí está hablando de Salomón. Tenía 2 mujeres allá que estaban en un debate con una guagua. Entonces tenía ese bebé allá, pero una estaba diciendo, los dos estaban diciendo que que era su bebé. Entonces el rey Salomón en su sabiduría estaba para concluir el tema acá. Dice, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad a la multitud a la una y la otra mitad a la otra. Entonces quería dividir en su sabiduría la guagua. 26 dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Entonces estaba allí amando a su hijo, su bebé, y estaba pensando, mira lo que dice, y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partidlo. Entonces estaba diciendo pero es como una mamá engañosa. Pero la mamá piadosa dijo que mejor si ella tenga mi guagua que partirlo allá. Entonces es una mamá generosa que estaba pensando en la vida de su niño nomás y no en sus decisiones o sus deseos. La tercera característica es una madre piadosa, es obediente a Dios, obedezca a Dios. La obediencia honra a Dios y también es rentable para ella y para sus hijos y esposo también. Su objetivo es obedecer al Señor y dejarle las consecuencias. No hay necesidad de preocuparse porque ella sabe que Él puede manejar cualquier situación. Entonces es una mamá piadosa que confía en Dios 100%. Ella trae todas sus preocupaciones a Dios y las deja en sus manos capaces. Incluso cuando los problemas son graves, puede dormir sin ser molestada por pensamientos ansiosos. Entonces, sí, de verdad tenemos los niños. Soy un padre, tengo mis hijas, pero también no debo preocuparme tanto. Entonces no puedo dormir porque si fuera una persona, una madre que siempre está ansiosa y siempre está pensando en como una pesimista, entonces no puede descansar. Entonces debemos confiar 100% en Dios y Dios también puede cuidar a nuestros hijos en su manera. Pero sí, entonces vamos a cuidar a los niños, pero vamos a confiar en Dios 100% también. Una madre piadosa que confía y obedece a Dios le da a su hogar un ambiente de libertad, bienvenida y amor también. Incluso las dificultades en el hogar no pueden perturbar ese ambiente pacífico por mucho tiempo. Recuerdo cuando era niño, tenía varios amigos y también mis hermanos y mi hermana también. Y en nuestra iglesia, como tener 3 jóvenes en tu casa y después 3 jóvenes a la vez, 3 varones. Entonces estábamos participando en varias cosas en la casa, también la casa como menos que 2 kilómetros de nuestra iglesia. Entonces muchos amigos que quedaron ahí, pasaron tiempo con nosotros, pero siempre mis papás tenían su casa abierta. Siempre es como, acá pueden comer cualquier comida, tomar cualquier bebida, jugo, no importaba, porque estaban genuinos y mis 2 padres eran padres piadosos en su vida, para servir y para dar a los demás.
número 4 acá, la cuarta característica, una madre piadosa perdona. Es una perdonador. Una madre perdona. Eso es esencial para cada seguidor de Jesús y se enseña claramente en la Biblia también. El perdón es una parte vital de que la vida familiar, porque las relaciones cercanas inevitablemente resultan en malentendidos y conflictos también. Sin embargo, vivir con una persona difícil no es una excusa para tener un espíritu implacable, ¿ok? Entonces no puedes decir que, pero la persona con que estoy viviendo, como mi marido, mi cónyuge, es muy difícil. Pero puedes hacerlo nomás, porque puedes honrar a Dios a través de tus decisiones y tus acciones también. El perdón puede restaurar la paz y eliminar el estrés y la tensión en el hogar. Entonces pienso que es más fácil. La Biblia dice que la mujer es más débil. Entonces puede ser más débil físicamente, pero también emocionalmente, también puede ser espiritualmente. Entonces puede ser engañado por el diablo, el serpiente también, y debe estar pensando en eso también. Pero cada creyente tiene su armadura para poder resistir de Satanás, para huir de Satanás en la vida. Y además a todos los creyentes se les dice en Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, una madre piadosa perdona. No solamente las personas que la merezca, pero también a los demás. Entonces, la Biblia dice que Jesús vino para rescatarnos, para perdonarnos también. Entonces, dice como debemos perdonar a nuestros familiares, a nuestros esposos, nuestros amigos también y amigas. Debemos estar perdonando. También los enemigos. De verdad, la Biblia nos enseña que tenemos un enemigo que es Satanás. Pero también Dios nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, es una decisión simplemente. Si quieres la armadura en tu vida, ese como rincón, o quieres perdonar a los demás. Entonces, acá dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, los perdonados, he predicado del tema, los perdonados perdonan a los demás. Número 5, una madre piadosa es persistente. Cuando se necesita lograr algo, ella sabe lo que se requiere y sigue trabajando hasta que se termine en la vida, cualquier cosa. En lugar de esperar a que alguien más lo haga, ella salta para completar la tarea. Entonces, qué bueno, en nuestra casa tengo algunas tareas. No tengo muchas tareas porque no paso tanto tiempo en la casa, pero aunque que ahora estoy pasando más tiempo en la casa. Pero mi esposa tiene varias tareas en la casa, también las niñas. Pero ¿sabes qué? A veces quiere hacer mis tareas también. Es muy piadosa, ¿sí? Pero también es muy persistente en su vida, mi esposa. Entre otras cosas también. Pero en lugar de esperar a que alguien más lo haga, ella salta para completar la tarea. La persistencia se aplica tanto a las relaciones como al trabajo también. Es fácil dejar de comunicarse o alejarse de las dificultades en una relación, pero una mujer piadosa no se rinde.
Entonces es fiel, sigue fiel y es muy piadosa como Dios es fiel con nosotros y siempre está dando, es muy persistente en su vida. Entonces, ella sigue amando incluso cuando las cosas no van como ella desea. Entonces, recuerdo como mi esposa ahora, también mi mamá, cuando era niño y hasta el día, hoy, hace unas horas, hablé con mi mamá para saludarle y felicidades para el Día de la Madre. Entonces, tiene casi 70 años y siempre ha sido fiel. Siempre está conmigo, no está molestándome, no está, nunca he escuchado de sus labios, Daniel, te aborrezco, o nada así, porque mi mamá, piadosa. Y también cada madre, cada creyente puede ser piadosa en su vida. Número 6, para terminar, número 5, en lugar de ceder ante el desánimo, se dirige a Dios en oración pidiéndole un corazón puro en un espíritu perdonador. Entonces Dios es, en su espíritu es el mismo espíritu que los creyentes tienen y podemos perdonar a los demás. Número 6, una madre piadosa es una sierva. Esta es una cualidad que todos deberíamos tener como seguidores de Jesús, porque Él era un siervo. También dice que un esclavo a nosotros y dio su vida por sus amigos, dio su vida en rescate por muchos. Una madre con una actitud de servicio no vive para sí misma, sino para los demás. Entonces recibe gozo para poder servir a los demás. En la Biblia también Pablo nos dio requisitos para que la iglesia provee por una viuda. Tenía que tener su edad, también había que servido personas en su casa, como por la noche, o también con alimentos. Pero es como una mujer, no solamente porque era viuda, pero una mujer sin otros familiares para cuidarle y también una mujer que sirvió los demás, sus hermanos en Cristo. Entonces ella sirve a su familia en una variedad de formas, recordando que ella está siguiendo los pasos de Cristo. Ella no busca una recompensa ni sirve solo cuando es conveniente o cuando le da la gana. Siempre está sirviendo porque es una sierva al corazón. Ella entiende que al servir a su familia, ella está sirviendo al Señor también. Cuando estamos como creyentes sirviendo a los demás, estamos sirviendo al Señor. Si tengamos un corazón conforme a Dios para servir, entonces Él puede recibir la gloria y no solo nosotros, ¿ok? Entonces que Dios reciba la gloria a través de mi vida y mis acciones. Número 7. Una madre piadosa vive una vida ordenada. Entonces, los miércoles estoy predicando de mi mundo privado, como ordenando mi mundo privado. También una madre piadosa vive una vida ordenada. Tiene su vida en orden, tiene su familia en orden, tu casa en orden. Primeramente acá, ella pone a Dios primero. Entonces, si Dios no es número uno en su vida, entonces no puede hacer nada para Dios. Entonces, número 2, su esposo segundo. Y luego sus hijos. Y después sus hermanos en Cristo. Y por lo último, todos los demás. Entonces, debemos ser siervos. Como madres deben servir a los demás. Primeramente, Dios. Y después, tu esposo, que es importante porque hay madres que piensan que, pero recuerdas que o si fuiste casada, entonces fuiste una esposa primeramente. Y con él, con tu esposo, es una sola carne y hueso de hueso. Y es ese pacto y después los niños. Entonces debemos
servir como eres la ayuda idónea de tu esposo. Entonces debes servirle más que estás sirviendo a los niños. Sí es bueno, sí el esposo puede ayudar con los niños, pero eres una sierva, eres una ayuda idónea para su esposo y también una madre para los niños. Y para la vida familiar, funcione sin problemas, debe haber organización, especialmente cuando los niños están en la escuela, ahora no están en la escuela, están en la casa, ¿no? Porque hay horarios para que cumplir y tareas que completar también. Entonces, hay cosas para hacer, entonces todos los días debemos estar haciendo las cosas. También es bueno si puede tomar un día libre cada semana, pero es difícil cuando estás cuidando a tu marido y también a sus niños, ¿no? Y sin orden en la familia hay confusión, frustración, ansiedad, tensión y estrés también. Pero ella es consistente y fiel en su vida, una madre piadosa. Además, una vida ordenada es algo que los niños necesitan aprender para funcionar bien como adultos. Entonces, en tu casa debe tener orden. Y la mamá es como dueña de la casa y puede ser encargada de la orden. También el papá debe estar apoyando y porque es la cabeza de la mujer, pero lo que sucede en la casa es mayormente el ministerio de la mamá de la casa. Necesitan desarrollar características para construyan y enriquezcan sus vidas también. Y por último, número 8, la última característica de una madre piadosa es una animadora, es una cheerleader, ¿no? Los niños necesitan el aliento de sus padres para que se sientan valorados y amados. Quizás tu niño está pasando por un tiempo difícil, pero si no estás hablando, dando aliento a tu niño, entonces quizás no van a pedir tu permiso, no van a pedir tu ayuda en la vida. Entonces esto comienza temprano en la vida cuando un bebé se mantiene cerca y se expande para incluir palabras de aliento a medida que el niño crece. A veces esto toma la forma de desafiarlos a perseverar y hacer lo mejor que pueden. Una madre piadosa ama incondicionalmente, sin condiciones, como Dios. Ese es su deber. Su amor no es basada condicionalmente en el comportamiento de sus hijos o esposo, sino que se da sin reservas en la vida. Con su ejemplo, les demuestra a sus hijos cómo ellos también pueden amar en todo momento. Último versículo acá, Proverbios 31:28, dice, se levanten sus hijos. Hablando de los hijos de una madre piadosa, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también le alaba. Qué buen testimonio, ¿no? Esa madre piadosa tiene su casa en orden y sus niños y su esposo están dándole gracias al Señor también a través de ella. Para concluir, si fue bendecido con una madre piadosa, ¿qué cualidades admira en ella? Si puedes estar pensando en su madre, pero ¿qué cualidades admira en ella? ¿Cómo ha moldeado quién eres hoy también? Si no has dado agradecimiento a tu mamá, entonces debes llamarle hoy. Puedes hablar con ella, mándale unas flores también para dar sus gracias por ella. Si es padre o madre, ¿qué rasgos de carácter piadoso
desea desarrollar en tu propia vida y modelo para sus hijos. Si estás pensando, debes ser el ejemplo de ellos. Una madre y un padre piadosos, dando gloria a Dios y ser ejemplos en la vida de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por amarnos, gracias por enviar su Hijo unigénito, morir por nosotros para nuestra salvación. Si habrá una persona hoy que está mirando, quien está escuchando, que hoy pueden recibir a Jesucristo como su Salvador personal. No solo de ser una madre, no puede ser una madre piadosa o un padre piadoso sin Jesucristo. Él es lo que nos cambia y Él es porque tenemos la victoria en nuestra vida a través de su sacrificio, a través de su vida piadosa y perfecta. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a las madres a ser piadosas y los padres a ser piadosos en la vida y para que un día los niños pueden honrar y ser, sí, somos bendecidos porque tenemos una madre que ama a Dios y tenemos un padre que ama a Dios y estamos agradecidos. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén.